Permítanme, hermanitos. Permítanme. Permítanme, hermanos. Ok. Bueno, creo que ya está. Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. No se preocupen, tengo handfree, así que puedo hablar por el celular sin preocupación de que inflija la ley. Bien, miren, estaba viendo el video del padre Carlos Mojica con Gibran con respecto a la unidad de la iglesia. Y es muy interesante de todo lo que hablaron, tres aspectos. Voy a hablar de tres aspectos que hablaron ahí en ese video. Primero, estuvieron hablando sobre las herejías, pecado mortal, que si el pecado mortal te aparta de la iglesia. Que yo de verdad que no entendía a qué se refería Gibran en ese caso. Pero todos sabemos que si tú caes en un pecado mortal, tú te apartas por voluntad propia, te estás apartando de Cristo y de la comunidad de la iglesia. Aunque tú estés yendo a la iglesia físicamente, pero te estás apartando. Entonces yo no sé si entendí mal, pero yo como que Gibran estaba tratando de hacer una diferencia entre una iglesia visible y una iglesia invisible. Lo entendí así. Que alguien me corrija si estoy mal. Pero yo lo entendí así. No, pero entonces estamos hablando de que no pertenece a una comunidad social, la comunidad de la iglesia social. Pero sí, como que trató de decir, pero como que se aguantó ahí. A mi entender, Gibran, si tú por voluntad propia yo practico el pecado mortal, me aparto de la iglesia visible, porque la iglesia es visible. La iglesia es visible, la iglesia no es solamente una comunidad social, la iglesia es visible, así lo dice en la carta, ay Dios mío, es una carta que se escribió en enero, en el 2021 del Papa Francisco. La iglesia, la plenitud de la iglesia es visible y está en la iglesia católica. ¿Bien? Por tanto, te apartas de él, aunque tú te decidas ir y aparentarle que estás bien con Cristo, el que quiere, está yendo, pero está en pecado mortal. Ahí se cumple lo que dice las Sagradas Escrituras, que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Así dice, el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. ¿Hasta qué? Hasta el día de la de la zafra, de cortar, de quitar lo que son el trigo y cuál es la cizaña, sacarlo.
Así que dentro de la iglesia hay cizañas. Y esas cizañas, tú y yo sabemos de que hace referencia a los que no están siguiendo la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo, el mandato de Cristo. Así es sencillo. Bien. Primer punto. Segundo punto. No sé, llegó un punto en que estaban hablando sobre, yo aparentar así, Gibran, hablando de que si la comunidad, que si los que se bautizaron en Cristo, pertenecen a la iglesia misma. Y el padre fue bien claro en hablar sobre el numeral 817, creo que fue, o el 17 de algún documento, dijo 17, numeral 17, que dice que la comunidad, o sea, que la iglesia no se debe estar, o sea, no se debe entender de que la iglesia es una comunidad o la organización, algo así, estoy parafraseando, que está defragmentada y unida a la misma vez. O sea, eso no es posible, es imposible que se entienda eso. En otras palabras, la iglesia no puede estar, pensar de que está basado en aquellos que están divididos con los que están unidos en la plenitud. No, eso no. La mismo documento nos lo prohíbe. Nos lo prohíbe que lo creamos así. Bien. Por tanto, a la pregunta que yo había hecho hace mucho tiempo, que ninguno de ellos pudieron de contestar, de que si los protestantes, la iglesia pentecostal, la iglesia adventista, la iglesia luterana, la anglicana, es también iglesia católica, pues no es la iglesia católica, no es la iglesia de Cristo. Así de sencillo, esa es la contestación que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no se debe pensar que es una conglomeración que hay de cristianos que están verdaderamente unidos a Cristo y de cristianos que no están unidos en plenitud completa con Cristo. Eso es lo que nos dice el documento. Bien. Y ahora entra el otro punto, que ese fue el segundo punto, pero que quise entrar con el tercero, pero el segundo punto que a mí me interesó es que Gibran había hecho una apreciación, y así lo han hecho todos los de estudio, de que cuando dice incorporados a Cristo es lo mismo que significa incorporado a la iglesia. Falso. Y lo voy a demostrar por qué. En el numeral 818 dice que aquellos que están en las comunidades eclesiales, así dice, y son bautizados en la forma trinitaria, son incorporados a Cristo. Así dice, son incorporados a Cristo. No dice en Cristo, dice a Cristo. Bien. Pero en el numeral 1213 dice que los que son bautizados, la iglesia católica, o sea, nosotros somos hijos de Dios, pero somos incorporados a la iglesia. ¿Por qué hay las dos terminologías? ¿Por qué no uso lo mismo? ¿Por qué no uso la misma terminología del numeral 818? ¿Por qué no lo usó para nosotros? Interesante, ¿verdad? Porque si para entender, según ellos, que ser bautizado en cualquier denominación te incorporas a la iglesia según lo que creen los testudos, ¿por qué no utilizaron el mismo término, el catecismo? ¿Por qué no usó el mismo término en el numeral 1213? Porque podía haber dicho los que son bautizados en la iglesia católica están incorporados a Cristo. No lo dice así. Dicen que somos hijos de Dios y que somos incorporados a la iglesia. A la iglesia, no dice las iglesias. Sabiendo que las iglesias solamente se les dice a los
ortodoxos. Dicen iglesias. ¿Por qué? Porque son pequeñas comunas que pues se le reconoce la sucesión apostólica, y tiene, vamos a decirlo así, el 98.5% de los sacramentos válidos que nosotros tenemos, válidos, con todos los ritos y todo que nosotros tenemos. Se le dice que está separado, está en cisma porque no reconoce la autoridad del Papa. ¿Ven? Pero las comunidades eclesiales que se producen del protestantismo, de la reforma protestante, la iglesia no lo reconoce como, la iglesia católica, la iglesia de Cristo no lo reconocen como iglesia, disculpen que lo diga, pero es así. Lo reconocen como comunidades eclesiales. Comunidades eclesiales, y tienen razón por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque ellos tienen una forma de ritos distintos, que algunas veces ni ritos hacen para hacer bautismo, solamente algunas veces confesión nada más de fe, y algunas veces ni practican el bautismo, algunos de ellos ni practican el bautismo. Pero sí reconocemos que si tú bautizas en la forma material que se necesita, que es el agua, el espíritu y la fórmula, tú puedes ser incorporado a Cristo. El asunto está que están en una incorporación a Cristo, pero no a la iglesia. ¿Por qué no a la iglesia de Cristo? Porque están en desobediencia en muchas cosas, aunque ellos sean inocentes. Aunque sean inocentes, que tengan esa inocencia. Yo no estoy pasando por una zona negativa, pero bueno. Aunque tengan esa inocencia y no reconocen pues esos sacramentos, tengan esa inocencia, el estar en herejía es real. Puedo poner un ejemplo. Nuestros hijos no están conscientes de que viven o son pecadores desde que nacen. ¿Eso le exime a que no sean pecadores? Ellos son inocentes, no lo reconocen, pero exime esa inocencia, lo exime de que son pecadores porque nacen destituidos de la gloria de Dios. No. ¿Están viendo? Por tanto, aunque ellos no están conscientes, estoy hablando de aquellos hermanitos esperados que nacen en las comunidades ajeno a lo que es la doctrina de la iglesia católica. Bien, no le exime a que estén practicando unas herejías. No le eximes. No se puede culpar del pecado. Nosotros no, tú no, pero no exime de que estén en pecado. Eso no le exime. Lo mismo pasa en las leyes. Las leyes, yo puedo ir ahora mismo corriendo por aquí a, no sé, a una velocidad 60 millas por hora, vamos a poner. Y aquí no hay letrero por ningún lado que me indique a mí que tengo que ir a 30 millas por hora. Pero la ley me dice a mí que yo tengo que andar a 30 millas por hora en esta zona rural. Pero yo desconocía la ley. Me para un guardia, me da un ticket, usted está a 30 millas. Ah, pero que aquí no hay sign ninguno. No, pero la ley dice así. Ah, pero no hay signs. No, pero la ley dice así. Te da siempre la multa. Porque la ley es la ley. No me exime mi inocencia, no me exime a mí de tener el cargo. ¿Están viendo? Por tanto, si sabemos todos esos datos, que fue muy excelente ese video del padre Carlos Mojica, si sabemos todos esos datos, entonces, ¿será que es válido el bautismo? O sea, si yo por ejemplo, a mí el párroco de aquí, yo tengo un niño que nació recientemente. Y vamos a suponer, no estoy diciendo que es así, pero vamos a suponer de que la iglesia católica, por culpa de la pandemia, no estén haciendo bautismo. Ah, pero yo conozco la iglesia pentecostal que sí la está haciendo. ¿Será que yo puedo ir a la iglesia pentecostal? Ah, no, pero yo lo bautizo en la iglesia pentecostal y
Y el párroco de la Cámara acepta, total, sí, es el mismo bautismo. No, señores. Porque se sobreentiende lo mismo que pasó con los judíos, con Pablo. Los judíos mesiánicos, los judaizantes, decían que para tú creer en Cristo era necesario tú circuncidarte. Pero ¿qué Pablo entendió? No. Si te circuncidas, vas a formar parte de la ley antigua, no de Cristo. Pues eso sobreentiende nosotros. Si tú te bautizas en la iglesia pentecostal, es que tú estás aceptando toda la doctrina de la iglesia pentecostal. Sencillo. Por eso es que el obispo tiene que revisar todo. Y por esa razón es que te manda a ti, si te acepta el bautismo de la iglesia pentecostal, vamos a suponer que lo acepte, te tiene que mandar a coger todos los sacramentos, todos, porque tienes que estar seguro de que tú... Entonces, si tú tienes todos los sacramentos y te vas a la iglesia pentecostal y te bautizas, tienes que venir acá y confesarte. Señores, es que es fácil, tienes que confesar porque hiciste como una apostasía. Entonces, a la pregunta obligatoria, la iglesia pentecostal, evangélica, luterana, anglicana, todas las iglesias que salieron de la reforma, ¿es la iglesia de Cristo? No. Solamente la iglesia de Cristo es la iglesia católica, es la que contiene toda la plenitud de la enseñanza y de la doctrina. Pues discúlpenme los protestantes, que aquí lo crean distinto, ¿ven? Entonces, ¿qué son los protestantes? Los protestantes son mis hermanos separados. Bueno, el término separado no lo quieren utilizar. Pues mis hermanos esperados. ¿Por qué es esperado? Porque están lejos de esa plenitud completa que solamente está en la iglesia católica, aunque ellos practican algunos elementos, como es el bautismo, en algunos casos el bautismo y el sacramento del matrimonio. En algunos casos puede ser hasta 3 o 4 sacramentos, todo depende, que es también el ministerio sacerdotal y esas cosas, aunque nosotros no reconocemos el ministerio sacerdotal de otros fuera de la iglesia católica. Pero en tal caso se podía entender de que hay una unidad en cuanto a eso, pero no plena. ¿Por qué? Porque ellos fueron bautizados con ese sacramento, pero entendiendo de que el sacramento del bautismo se conoce como la iniciación cristiana. Escuchen lo que dice: el sacramento de la iniciación cristiana. Por eso es que dice bien claro el documento Unitatis Redintegratio, que por esa razón se le reconoce a ellos como cristianos. Sí, como cristianos. Pero no están integradas a la iglesia, no cumplen lo que dice el numeral 1213. Cumple lo que dice el numeral 818. Pero no cumple lo que dice el numeral 1213. El numeral 1213 dice que solamente los de la iglesia católica están integrados a la iglesia. No hay más nada. No hay más nada. Señores. Algo más que fue muy interesante. Yo no terminé de ver ese debate, pero hubo un debate entre el hermano Guido y un protestante hablando de la iglesia de Cristo. Y es muy interesante como el hermano Guido pues defendía de que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. En ningún momento lo escuché diciendo de que también era la iglesia protestante. Solamente el protestante decía que no, que ellos creen que la iglesia es espiritual, porque ellos creen que dentro de la iglesia católica puede haber algunos redimidos en Cristo y pueden estar practicando la doctrina de Cristo, al igual que la iglesia adventista. Eso es una amalgama de falacias, que eso no existe ni en la Biblia. Ese tipo de creencia. El mismo Pablo discutía con los docetas, que negaban que Cristo vino en carne. Juan
decía, si un hermano comete un pecado que no es de muerte, ore por él. Pero fíjate, dice un pecado que no es de muerte. Pero si un pecado de muerte, no deseo que ore por él. Entendiéndose que son los pecados de apostasía, de los que son atentados contra el Espíritu Santo. Está fuerte la cosa. Dios te bendiga, hermano René. Así que ya van. Esto lo voy a hacer en son de broma. Yo sé que esto no le va a gustar, pero bueno. Habían puesto hace tiempo los testudos de que había 1-0. Ya van 1-4 a favor de nosotros. Señores, discúlpenme que se los diga, pero es así. Bien. 1-4 a favor de nosotros. Y ya pronto espero que se haga el quinto. Bien. Solamente en los numerales 817 lo dicen, en numeral Unitatis Redemptoratio lo dice. La iglesia, solamente existe una sola iglesia, que está en la iglesia católica, porque posee la plenitud de toda la doctrina. Toda. No puede haber una iglesia con medias verdades. Así de sencillo. No puede haber una iglesia con medias verdades. Eso incluso la iglesia no lo reconoce como iglesia. La iglesia de Cristo no lo reconoce como iglesia, sino como comunidades eclesiales. Es un término que pues, la iglesia ha utilizado para suavizar un poco lo de la división que hay.